Quisiera compartir con ustedes brevemente algunos principios que podemos encontrar en la palabra del Señor. Específicamente sobre este tema, sobre lo que hemos podido experimentar o la vida del Cristo que está en cada uno de nosotros. Y como les comentaba hace un minuto o hace un tiempo, que el mejor regalo que Dios ha dejado a la humanidad, y especial, a sus hijos, ha sido de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Es esa presencia maravillosa, ese proceso que pasó en ese momento cuando nosotros le dijimos al Señor: Señor, entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador, creo que tú eres el Cristo, te pido perdón por mis pecados. Dice la Escritura que en ese momento ocurrió algo trascendental. Dice la palabra del Señor que hemos sido, ¿qué? Sellados con su Espíritu Santo. Y el Señor ha hecho de ti su habitación. Dígale al que está a su lado: la habitación del Espíritu Santo soy yo. Sí. Sí, pero dígaselo con convicción. Vamos, dígaselo ahí al que tiene a su lado. La habitación del Espíritu Santo soy yo. ¿Sí? Yo sé que hay habitaciones más grandes que otras, ¿sí? David, el Espíritu Santo en David, él está ahí un poco estrecho, porque él es flaquito. En otros está un poco más amplia. Pero damos gloria al Señor, porque Él ha hecho de cada uno de nosotros su habitación. Y lo dice Él en su palabra. Yo quisiera, ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y qué pasó con los anuncios? ¿Qué pasó con...? Vamos a darle lugar ahorita a la palabra y después nos dedicamos a eso, ¿verdad? Fíjense que eso es una realidad que nosotros debemos tener siempre presente, ¿sí? Yo a veces lo he comentado, y lo comentaba con Enoch hace un rato cuando orábamos aquí arriba y compartíamos con el Ministerio de Alabanza. Si nosotros estuviéramos conscientes todo el tiempo de la realidad que es que somos la habitación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos habita, si tuviéramos eso, si estuviéramos conscientes de eso en todo tiempo, ¿sí? Nosotros nos evitaríamos el 99%, para no decir el 100%, y que digan ese pastor sí es exagerado, pero nos evitaríamos gran parte de todos los problemas que muchas veces tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor dejó en ti y dejó en mí el mejor recurso. La palabra habla acerca del Espíritu Santo y dice que Él es la palabra en el griego es parácletos. ¿Qué es eso? Es el ayudador. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que Él es abogado, Él es consolador. ¿Qué más? ¿Qué otro título tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo? El ayudador. ¿Qué más? Ajá, el que nos guía, el que nos revela la palabra, nos enseña, entonces es nuestro maestro, Él es nuestro ayudador. Y entonces el paracleto, ¿qué es? El concepto de paracleto es una persona que está a nuestro lado. ¿Para qué? Para ayudarnos, ¿sí? No pudiéramos decir que es nuestro mayordomo, porque sería bajar al Espíritu Santo a un nivel que realmente no le corresponde. Porque Él no es nuestro sirviente, Él es nuestro ayudador. Él está en ti y está en mí. ¿Para qué? Para ayudarnos. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 1:14. Dice, guarda el buen depósito en el Espíritu Santo, ¿sí? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y 1 Corintios 3:16 dice,
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, cuando el apóstol Pablo hablaba así, decía, ¿no sabéis? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Acaso ustedes se han olvidado o no se dan cuenta que el Espíritu Santo mora dentro de ti? Y eso definitivamente nos lleva a nosotros, nos tiene que cambiar en muchos aspectos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿dónde están los hijos de Dios? A ver, los hijos de Dios levanten la mano. Wow, aquí sí hay bastantes hijos de Dios. Entonces, gloria a Dios. Entonces, un hijo de Dios no debe sentirse solo. ¿Sí? ¿Por qué no debe sentirse solo? Porque dentro de él mora la presencia de Dios, literalmente. Entonces, esa es una ganancia, eso es un beneficio. Y fíjense lo que dice también en Juan 14, del 16 al 17, que era lo que les decía hace un rato, que el Señor antes de irse comenzó a hablarle a sus discípulos porque era el último momento, era el último tiempo, y comenzó a hablarles una serie de cosas. Y entre esas cosas, ¿qué les dijo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo? Mientras, diga conmigo, para siempre, el Espíritu de verdad. Esa, imagínense ustedes, un consolador que estará con ustedes, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sí? Otra de las funciones, fíjense que es tan maravilloso entender la verdadera realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros como una garantía de la palabra de Dios, de lo que Él ha dicho y de lo que Él hará. Dice que el Espíritu Santo son las arras ¿de qué? De nuestra herencia. Es decir, que Él está con nosotros como una garantía ¿de qué? De que Él ha de cumplir su promesa en nosotros, de que Él ha de venir y ha de buscar ¿a qué? A toda su iglesia. Esa es la maravillosa realidad del Espíritu Santo en nosotros. O sea, es una garantía. Es como cuando usted le dice a una persona, mire, le voy a comprar su camioneta a Humberto. Y Humberto me dice, ¿cómo no? Se la vendo. Y entonces yo le digo, bueno, para que usted vea que mi palabra es cierta, ¿sí? Yo le voy a dejar aquí $5,000 de garantía de que se la voy a comprar. Eso es una garantía. Y el Espíritu Santo lo puso Dios en nuestro corazón como una garantía, ¿sí? ¿De qué? De que Él seguirá haciendo su obra en cada uno de nosotros. Así que yo le voy a pedir, por favor, bríndele un aplauso al Señor por eso. Y quisiera que habláramos acerca de por lo menos 7 aspectos, 7 beneficios, ¿sí? 7 cosas que nosotros a través del Espíritu Santo somos poseedores, están en nosotros, cosas que Él ha hecho en nosotros, ¿sí? Entonces fíjense, en Romanos 8, del 1 al 2, quisiera que por favor lo pusieran en pantalla. El título de allí comienza con lo siguiente, dice, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, un primer beneficio que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo nos libra ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. A nosotros nos gusta mucho esta cita. Y generalmente a veces la leemos y dice, no, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hacemos una pausa ahí. Y hasta ahí detenemos. Pero esa es la mitad ¿de qué? La mitad de una verdad. Porque lo siguiente dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Es una realidad de los hijos de Dios que podemos vivir en ¿qué?
en esta libertad de estar en Cristo, de estar en Él. Porque la verdadera, mira, usted puede hacer los mejores esfuerzos, usted puede hacer todo. Yo sé que hay gente que muchas veces se hace 41 días de oración. 41 días y 41 noches de oración, porque quieren hacer más que las que hizo el Señor. Y a veces salen de ese proceso y no salen realmente transformados. A veces salen orgullosos diciéndole, no, acabo de terminar 41 días de oración. Y no se cumplió el propósito. ¿Por qué? Porque realmente el que hace esa obra en ti sobre el pecado es solamente el Espíritu Santo a través de su Cristo. ¿Sí? Es solamente Él. Entonces, no es la cantidad de días que usted ayune, es la disposición que usted tenga para que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Esa es la realidad, ¿sí? Para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Entonces, dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo me libera de la ley del pecado y de la muerte. Otro aspecto del Espíritu Santo es que Él nos regenera y Él hace nuevas todas las cosas. En Tito, capítulo 3, del 5 al 7, dice lo siguiente. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hace unos días hablaba con un hermano y él me decía, pero pastor, no entiendo por qué yo siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, tengo arrebatos de ira. ¿Sí? Y me echó un cuento, me dijo que un día, no sé, parece que un motorizado se le atravesó. Oramos por todos. ¿Dónde están los motorizados aquí? Levanten la mano. Oramos por los motorizados para que el Señor les guíe, les ayude y les guarde. ¿Sí? Y que no nos atravesemos tanto. Pero a él se le atravesó un motorizado y él se bajó del carro, airado, y le da gracias al Señor que el motorizado como que le dio miedo y salió, y se fue, se paró más adelante y le gritó unas cosas y salió y se fue. Pero fíjense, la ira. ¿Pero por qué sucede esto? Como lo comentaba yo con él. Por esto que estamos hablando. Porque a veces perdemos la conciencia de que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Y como perdemos esa conciencia, entonces la vieja naturaleza se levanta, porque ella está allí en continuo pugna, ¿sí? Peleando para salir. Entonces el Espíritu Santo está allí haciendo su obra, pero está constantemente con eso. Y entonces aquí lo dice la Escritura, el que te puede ayudar en tu proceso de regeneración, como lo dice Romanos 12:2, ¿sí? Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo podemos lograr por medio de una sola persona. Y diga conmigo, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. Otra de las características del Espíritu Santo la podemos ver en Juan capítulo 16, del 13 al 15. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuál es una de las características del Espíritu Santo? Dígale al que está a su lado, Él nos revela toda la verdad. Jesús pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa verdad que hoy tanto necesita este mundo, solamente la podemos conocer
a través del Espíritu Santo. Solamente a través de Él, a través de su palabra, a través de la revelación de la palabra de Dios y su Escritura. Y créanme, ¿cuántas cosas nosotros tenemos hoy en nuestra vida que las hemos asumido como una verdad y posiblemente son contrarias a la palabra? Porque quedaron así como muy a la expectativa. Se lo voy a volver a repetir. ¿Cuántas cosas nosotros en nuestra vida podemos asumir como una verdad, pero que es contraria a la palabra? ¿Por qué? Porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que nos muestre la verdadera verdad. Y es Él el que nos puede revelar la verdad. Es Él. Es el Espíritu Santo. Otra de las cosas que recibimos a través del Espíritu Santo, la podemos conseguir allí mismo en Juan 14:26. Dice, mas el Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Dígale que el que está a su lado, dígale, el Espíritu Santo nos libera de la ignorancia y nos trae el conocimiento. ¿Cuántas veces nos hemos expuesto a la palabra del Señor y hemos dicho, wow, pero ¿qué es lo que quiere decir aquí la palabra del Señor? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Oye, a casi nadie le ha pasado, ¿vale? ¿Será que yo tengo problemas de traducción? No, yo sé que nos ha pasado a muchos. Que cuando nos exponemos en la palabra decimos, wow, esto no lo entiendo. Pero entonces recordamos que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que si alguno está falto de sabiduría, pídala a ¿quién? Pídala a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos puede revelar la palabra. Evidentemente nosotros muchas veces usamos muchos recursos, ¿sí? Usamos muchas cosas y a veces comenzamos a leer, ¿sí? Inclusive me sorprendió porque estaba revisando en internet algunas cosas del griego y estas cosas e hizo algunas preguntas acerca del Espíritu Santo en Google y me sorprendió porque de repente estaba leyendo una página y yo, ya va, esto no es. Y cuando veo el título, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, estaba leyendo información de los mormones. Sí, porque de repente hablaba un libro ahí que yo decía, este libro no es de la Biblia. Entonces, ¿cuánto cuidado debemos tener a lo que nos exponemos? Porque si a veces agarramos solamente el internet para leer y no le pedimos al Espíritu Santo y no comparamos con la palabra y no vemos, muchas veces podemos ser engañados y extraviados. Muchas veces. Pero ¿qué pasa? Damos gloria al Señor porque el Espíritu Santo nos revela toda la verdad. ¿Ok? Entonces, otra cosa que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo nos trae sanidad y nos libera de la enfermedad. Leamos Hechos 10:38. Dice lo siguiente, ahí está hablando, el apóstol Pedro está hablando y está diciendo lo siguiente, como Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿sí? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ahí le estaba hablando a Cornelio, y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense, la Escritura dice que el mismo Señor fue ungido con el Espíritu Santo. Y después que fue ungido con el Espíritu Santo, ¿qué salió a hacer él? A manifestar milagros y a manifestar poder.
Evidente, usted me puede decir, bueno, pero Cristo padeció en la cruz. No olvidemos que nosotros creemos por la palabra, por lo que la palabra nos establece, que Dios es un Dios trino. Es un Dios que se manifiesta como un Dios Padre, ¿sí? Como un Dios Hijo y como un Dios Espíritu Santo. Ninguno de los tres se contradice. Y si alguien en algún momento le llega a decir, pero ¿cómo me explica usted eso? Y usted le puede decir, bueno, piense en el agua. El agua tiene un estado líquido, un estado sólido, cuando se convierte en hielo, y un estado gaseoso, cuando se convierte en ¿qué? En vapor. Pero las tres son ¿qué? Son en esencia agua. Entonces, Dios dice que cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él, dice la Escritura, en forma de paloma. Y después de allí, el Señor Jesucristo salió a manifestar su gracia, su amor y su poder y su sanidad. Es decir, que en el Espíritu Santo nosotros tenemos un recurso para sanidad de nuestras vidas, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico. Porque hay muchas enfermedades que primero se manifiestan ¿dónde? En lo espiritual, en las emociones. Dígame, si usted le da la oportunidad al Espíritu Santo de que le quite la amargura, créame que Él lo está sanando de úlceras gástricas, lo está sanando de azúcar en la sangre y le está haciendo un montón de procesos de sanidad solamente por sanar su alma. Entonces, el Espíritu Santo cumple en nosotros también un maravilloso poder de sanidad. ¿Sí? Otra de las cosas que quiero compartir con ustedes es que el Espíritu Santo nos libera y trae armonía a nuestras vidas. ¿Sí? Dígale que está a su lado. El Espíritu Santo trae libertad y trae armonía a nuestras vidas. Entonces, para eso vamos a leer Hechos capítulo 16, del 16 al 18. Y dice lo siguiente allí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, Pablo estaba en ese momento con Silas y con Timoteo, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Al principio de ese capítulo habla acerca de que Pablo y ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuánta libertad necesitamos nosotros que necesita ser revelada por el Espíritu Santo? ¿Sí? Yo no sé si yo les comenté hace unos días que estábamos en mi casa, ¿sí? Estábamos allí hablando. Yo llegué contento y estábamos contentos y estaba haciendo como mucho escándalo. Bueno, escándalo no, hablando así fuerte y Michelle también. Pero mi suegro, que está con nosotros ahorita en casa, él estaba durmiendo. Y resulta que mi esposa, por consideración a su papá, nos hizo así, no hagan tanto bulla. Y cuando ella me hizo así, yo de una vez sentí algo aquí. Sí, en serio. Te van a decir, el pastor, sí, el pastor sintió algo aquí. A tal punto de que tenía que salir de la casa, se había entrado y tenía que volver a salir. Y para no decir que me fui bravo, voy a decir que aceleré mi salida de la casa. Sí. Para no decir que me puse bravo con mi esposa, pero no le dije nada a ella, pero sí me sentí mal. Pero saliendo de la puerta, cerrando la puerta, la reja y la puerta, yo le digo al Señor, le hablo al Espíritu Santo y le digo, ¿por qué me siento así? No me debo sentir así.
Porque usted tiene que aprender cómo debe, o sea, cómo debe ser su interior, cómo debe ser su interior y las cosas que son o no provienen del Señor. O sea, eso es algo que debemos hacer siempre. Entonces yo salí y el Espíritu Santo trajo a mi mente una herida que había sido causada en mí en la niñez y que automáticamente traía en mí ese rechazo hacia lo que había sucedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en ese momento dije, bueno, pero ¿por qué? Esta es mi casa, ¿sí? Pero cuando lo dije en mi pensamiento, no se lo dije a mi esposa, ¿no? Porque si no ustedes saben lo que hubiese sucedido. No, ella no me pega, no. Sí. Y si ella me pega, lo hace por mi bien. No, mentira, no es por eso. No, ella no le dije nada. No le dije nada porque yo sabía que, o sea, a veces uno reconoce que ese es su rollo y usted lo tiene que resolver. Entonces, cuando yo salí, el Espíritu Santo de una vez me trajo la imagen y no voy a decir que me hizo una regresión, porque esto no es un asunto de regresión, pero sí me trajo a la memoria. Gerardo, de 6, 7 años, su papá llega a la casa, ¿sí? Y su mamá dice, aquí nadie dice nada, aquí se me va todo el mundo, porque su papá está durmiendo. Y nosotros teníamos que salir volados. No íbamos a jugar debajo de la mata de higo, nos salíamos a jugar afuera en la casa, pero salíamos de la casa. Y eso lo trajo el Espíritu Santo a mi corazón. Porque es que es el Espíritu Santo el que puede traer sanidad a tu vida. Entonces, cuando tengas esas situaciones dentro de tu corazón, no pierdas la oportunidad de preguntarle al Espíritu Santo, de decirle, Espíritu Santo, ¿por qué me está sucediendo esto? Señor, ¿por qué esto me está sucediendo? Y ten un tiempo para escucharle a Él, porque Él te va a hablar. ¿Están convencidos de eso? Él te va a hablar y Él te va a decir, tú quieres saber, bueno, es por esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces, ¿qué tocó? Bueno, pues sanar mi corazón y decir, bueno, sí, está bien, perdono a mi mamá porque ella lo hacía, perdono a mi papá, otra cosita que tenía por ahí, que estaba metido en el baúl de los olvidos, pero es el Espíritu Santo el que trae renovación a tu vida. Es el que puede renovar tu vida y tu entendimiento y tu corazón y llevarte a un nuevo nivel cada día, pero solo si te expones a Él para que su palabra, para que puedas escuchar su palabra. Entonces, por eso Pablo allí se voltea y le trae a esa mujer que estaba llena de ese espíritu de adivinación y lo echa fuera. ¿Por qué? Porque aunque para Pablo era molesto el asunto y ella no estaba diciendo ninguna mentira, porque creo que era algo muy cierto, estos hombres son varones de Dios, a ella no, o sea, ese es un trabajo del Espíritu Santo. El que trae convencimiento de la obra es el Espíritu Santo, no lo hace un espíritu inmundo. Por eso Pablo la mandó a callar. Y quiero con esto decirle a todos mis hermanos que están aquí, para que esta revelación, este entendimiento venga a su corazón. Dentro de ti, de los que tienen el Espíritu Santo dentro de su corazón, ningún espíritu inmundo puede entrar en ti. ¿Ok? Tenlo presente. ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos que uno conoce, se acercan y te dicen, pastor, yo quiero que ore por mí. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu de ira. No, usted no tiene un espíritu de ira. Usted tiene un hábito, usted tiene un fruto que es contrario al espíritu. Y necesitas entonces llenarte del Espíritu para que el Espíritu Santo comience a cambiar la obra de la carne, que en este caso es la ira, y poner en ti ¿qué? Poner en ti paz, poner en ti gozo, ¿sí? No, pero es que no puedo dormir porque tengo unos sueños. Evidentemente son ataques del enemigo, pero créelo, dentro de ti no puede morar ningún espíritu inmundo, porque dentro de ti mora el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad y hay vida. Otro punto que está en en Juan 14:26. Dígale que está a su lado. Dígale, no se duerma. No, mentira, eso no.
Sí, por aquí. Uno parado aquí, uno empieza a ver quiénes empiezan a cabecear y quiénes empiezan a hacer así. Y tienen que tener cuidado porque eso lo desconcentra a uno. Uno aquí parado y viendo, y uno dirá, oye, ¿será que, wow, no, será que no estoy hablando, que los voy a dormir? Yo tengo un tono de voz que es muy monotono. Yo necesito que ustedes me ayuden a corregir eso. ¿Sí? Yo tengo un tono y a veces tengo que hacer un esfuerzo para subir la voz o bajarla para que no haya un tono así que los duerma a todos. Pero pedimos al Espíritu Santo que obre en usted y no lo haga dormir. Entonces, el Espíritu Santo, dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo nos libera de la desesperanza y la desesperación. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió, ¿sí? Porque aquí dice enviará, pero ya Él lo envió. A quien el Padre envió en el nombre de Jesús, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que ya os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es un consolador. ¿Sí? ¿Cuántos necesitan un consolador aquí? Todos. En cualquier momento necesitamos que nos levanten el ánimo, necesitamos que nos, como dice mi esposa, necesito que me apapaches, necesitamos un apapacho del Espíritu Santo, necesitamos conectarnos con Él, pero Él es el mejor consolador. ¿Sí? Y yo sé que Él obra a veces por muchos hermanos, ¿sí? Yo le voy a dar las gracias aquí a un hermano que hace un rato se paró y me dijo, pastor, deme un abrazo. Y yo lo abracé. De verdad que gracias por tomarse, Henry, gracias por tomarse de ese tiempo y acercarte a mí y darnos un abrazo, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso conforta, eso anima, eso consuela. Ya aquí el 90% de las personas que están aquí no tienen tapaboca, ¿sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Y con esto no le estamos haciendo bullying a los que tienen tapaboca. No. Siéntase en la libertad de usar tapaboca el tiempo que usted considere necesario. No se preocupe por eso, ¿sí? Esto no es cuestión de que, Neuro tiene tapaboca, Neuro. No, nada de eso, no. Pero eso quiere decir que ya estamos tranquilos, ¿sí? Que ya podemos dar un pasito más de fe y comenzar a acercarnos más a nuestros hermanos, porque sé que ese tiempo de pandemia afectó a muchos, porque la parte afectiva no la tuvimos. Y entonces, pero recuerden que más que el abrazo de mi hermano, que cuando un hermano me abraza, yo entiendo que Cristo me está abrazando, también entender que el Espíritu Santo que está en nosotros nos consuela. Y Él es tu mejor consolador, porque Él te consuela desde adentro, de adentro hacia afuera. Y en Él tenemos paz. Entonces, el Espíritu Santo también nos da autoridad y nos libera de la impotencia e incapacidad para servir al Señor. Sí. Nosotros tenemos muchas excusas. Y excusas para servir al Señor. No, bueno, no es que no tengo tiempo, es que, concha, es que me cuesta hablar, es que no me gusta, es que yo soy muy tímido, es que yo soy muy blanco, yo soy muy feo, yo tengo las orejas muy grandes, ¿sí? Y yo soy muy chiquito, yo soy muy blanquito, yo ya tengo canas, en fin, ¿qué no podemos decir nosotros? ¿Sí? ¿Qué excusa podemos poner nosotros para no servir al Señor? Pero fíjense lo que dice Hechos 1:8. Y dice, pero recibiréis, diga conmigo, poder. Hechos 1:8. Lo voy a poner que esperar. ¿Ya está en pantalla? Ahí está. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Mérida, Tobar, El Vigía, Bailadores, Santa Cruz de Mora, ¿sí? Ejido, Santa Juana, El Caucho, Las Américas, ¿sí? Pueblo Nuevo, ¿dónde? El Salado, Ejido, Santa Ana, Pedregosa, ¿dónde? Campo de Oro, El Chama, Santa Catalina, El Arenal, Tabay,
en todos lados. Aquí, ¿dónde están los testigos de toda esa zona? Están aquí presentes. Entonces, el Señor, el vigía, ¿verdad? Ya lo había dicho el vigía. El Señor te ha dotado de algo. Diga conmigo, me ha llenado de su Santo Espíritu y me ha llenado de poder. Entonces, ese conocimiento de que Él te ha dado poder, te tiene que quitar ese pensamiento de cómo le sirvo. ¿Sí? ¿Cómo le sirvo? Fíjense hoy, los que se atrevieron hoy y los que fueron obedientes cuando los llamé y les dije vayan, y fueron y oraron por alguien, ¿sí? Se dieron cuenta que se podía hacer, que no es difícil, que solamente tener la disposición. Anhelamos, ¿cuántos de ustedes anhelan una iglesia gloriosa? ¿Sí? Todos nosotros la anhelamos. Pero ahora diga, la iglesia gloriosa comienza por mí. ¿Sí? Desde aquí no lo podemos hacer todo. Fíjense, aquí tenemos 40 minutos para exponer un mensaje, para que usted vaya a su casa, lo medite, trabaje en él, sea edificado, pero el resto de los días, tenemos 7 días por 24 horas. Si algún matemático me ayuda y me dice cuántas horas son 100 y pico de horas semanales, ¿no? 156, si no me equivoco, o un poco más. Y tenemos solamente aquí 2 horas para manifestar esa gracia, orar los unos por los otros. ¿Cuánto más tiempo tenemos para hacerlo allá afuera? ¿Sí? Tenemos mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo. Y entonces yo quiero animarte, iglesia. Tienes dentro de ti el mejor recurso. Diga, tengo dentro de mí el Espíritu Santo. Es el mejor recurso. Él puede, Él quiere, Él está dispuesto porque esa es su función, ese es su propósito. Él fue puesto dentro de nosotros para ser nuestro ayudador. Así que de ahora en adelante usted no puede perder la oportunidad, ¿sí?, de usar el maravilloso recurso del Espíritu Santo. Cuán maravilloso es que tú puedas disponer tu corazón y callarte y solamente decir, Espíritu Santo, habla mi vida. Esto no es teología profunda, esto es solamente el convencimiento de una realidad. El Espíritu Santo mora en mí. Por eso yo les voy a pedir, por favor, iglesia, necesitamos superar muchos obstáculos que tenemos, muchos. Y dentro de esos obstáculos está, y quiero que tome esto en el espíritu, dentro de esos muchos obstáculos que tenemos, ¿sí?, es entender que este es un lugar en el cual nosotros, no al espacio físico, sino a la congregación de todos los santos que estamos aquí, es un lugar en el cual necesitamos tener a un nivel mayor de reverencia para el que está aquí. Y no soy yo, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Entonces yo les animo. Yo les animo que vengamos con esa expectativa, ¿sí? O sea, me sucede algo que yo digo que es muy hermoso, me sucede algo hermoso. El hecho de poder, o sea, de venir a este lugar con una expectativa de que algo va a suceder, que no sé qué es, ¿sí? Yo le decía hoy, cuando venía, yo le decía, vamos a torcer un poquito el protocolo, ¿sí? Porque si yo le digo, ¿qué viene después de la alabanza? ¿Qué vienen? Los anuncios. Vemos el video, ¿sí? Después de los anuncios vienen los diezmos y después viene la palabra. Y vamos a romper hoy un poquito la estructura. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, o sea, si queremos nosotros realmente que el Espíritu Santo obre en nosotros, no podemos encasillarlo en un programa. No podemos. No lo podemos encasillar en las 10 personas que tienen participación un domingo. No.
sea, cómo podemos contener tal poder? ¿Cómo podemos contener tal gracia y pretender nosotros que si 10 cantan aquí, que si 2 oran y 1 predica, estamos bien? No podemos. Porque el mismo Cristo que habita en mí, habita en ti. Con el mismo poder, con la misma gracia. Hay algo maravilloso que quiero compartir contigo, y es que el mismo Espíritu, el mismo Dios que obró en los apóstoles, ¿sí? Estuve ayer leyendo el libro de los Hechos. Les voy a pedir por favor esta semana, vamos a leerlo, son 28 capítulos. Tenemos una semana. Si leemos 4 capítulos diarios, lo podemos leer, ¿sí? 7 por 4, 28. Empezando hoy, para que terminemos el próximo sábado. Pero me sorprendía, si quiere pónganse sobre sus pies por favor, y me sorprendía algo, y es lo siguiente, que cuando vemos en el libro de los Hechos, ocurre el proceso de la ascensión, el Señor se va, los que estaban viéndoles ven cómo se va, aparecen 2 ángeles, y le dicen, ¿qué hacen mirando para allá, para arriba? No, es que se fue el Señor. No, ese mismo va a venir, les dice. Pero una vez que estaban reunidos, se cumplió la promesa. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y el proceso de transformación que se vio en la iglesia que nosotros llamamos primitiva, sí, en la primera iglesia, fue un proceso que me sorprende mucho porque en el capítulo 15 se da un proceso, se da un problema porque resulta que algunos judíos cristianos estaban obligando a los gentiles a que se circuncidaran y guardaran la ley. Y entonces el apóstol Pablo dijo, no, pero ya va, ¿cómo vamos a hacer esto? Y se generó un gran conflicto. Yo le voy a pedir por favor a mi hermano con el teclado, que no sé si está por allí, que nos apoye un momento con el teclado. Y entonces se generó este conflicto. Y ellos se reunieron, tuvieron un tiempo de reunión, escribieron una carta. Y en la carta dice lo siguiente, dice, le pareció bien, ¿sí? O mejor dicho, dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, ¿sí? Eso es como que yo diga, bueno, me pareció bien a mí y a Sebastián, ¿sí? Que no le vamos a poner más cargas sino esto, absteneos de esto y de esto y de esto. Y más adelante en el capítulo 16, Pablo dice que el Espíritu Santo les prohibió que predicaran en Asia. Y también dice, y Pedro, lleno de el Espíritu Santo, comenzó a hablar. Y se convirtieron 3,000 y después 5,000. Y todo un proceso de conversión que se dio en la iglesia en aquel tiempo. ¿Y esto por qué? Perdón. ¿Porque ellos eran especiales? No. Ese mismo Pedro, unos meses atrás, le había cortado la oreja a un hombre. Había negado al Señor. El Señor tuvo que ir a restaurarlo, a sacarlo, porque ya se había ido a pescar otra vez. Pero él entendió una cosa, que Dios había puesto dentro de él a su precioso Espíritu Santo. Y ese es el mismo Espíritu Santo que está en ti. Es el mismo Espíritu Santo que está en mí. El mismo. La diferencia de aquella iglesia con esta iglesia en esta dispensación y en este tiempo es porque nos hemos olvidado de ese poder. Nos hemos olvidado de esa presencia y le hemos dado mucho lugar a tantas cosas, ¿sí?
a tantas cosas que nos mantienen alejados del verdadero propósito por el cual Dios te creó a ti y me creó a mí. Y uno de esos propósitos es que le anunciemos a Él, que vivamos para Él, que tengamos una vida que le honre a Él. Sí. Pero nunca, mientras hay vida, tenemos oportunidad. Hoy estamos aquí en una mañana preciosa reconociendo esa maravillosa oportunidad. Que si no le has dado lugar al Señor, al Espíritu Santo, o le has dado lugar, porque a veces le damos lugar, vamos a decirlo así, por parcelamiento. No, bueno, yo le doy lugar en este espacio. En este espacio no te metas, Espíritu Santo. Sí, no te metas. Yo le puedo decir aquí a un joven, o a muchos jóvenes, o hombres, o mujeres también, que pudieran estar luchando con un hábito de masturbación. Y yo pudiera decirte en este momento, si entendieras cuando lo haces, que el Espíritu Santo está dentro de ti, no lo harías. Porque el temor de Dios que Él puede hacer que obre en ti, te va a ayudar a ser libre de eso. Y no solamente de eso, de la fornicación, del adulterio. Gálatas capítulo 4 dice lo siguiente. Perdón, Gálatas 5. A partir del verso 16, dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu, porque una de las funciones del Espíritu Santo es producir un fruto en ti. Sí, un fruto. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero, dice, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero no nos deja allí. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo no sé si hay alguna obra de la carne operando en ti. Ni te voy a señalar por eso. No es mi papel. Ese es el otro maravilloso papel del Espíritu Santo. Porque Él está hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Y nos está diciendo esto, esto, esto y esto. Y yo te animo a que no salgas de este lugar sin poner tu corazón a cuenta con Dios. Sin poner tu corazón a cuenta con Él. ¿Para qué? Para que los frutos del Espíritu comiencen a tomar lugar en ti. Recuerda, como lo dijimos al principio, es Él el que te da la gracia y el que te da el poder para lograrlo. En tus fuerzas lo harás una semana, lo harás 15 días, lo harás un mes, pero en Él tendrás un cambio permanente para toda tu vida.
¿Lo creen? Oramos al Señor. Yo le voy a pedir por favor a los diáconos que vayan repartiendo los sobres para que tengamos también esa oportunidad de preguntarle al Espíritu Santo cuánto debo poner en ese sobre allí. Pero oramos al Señor en esta hora y le pedimos: amado Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quisiéramos darte las gracias porque has puesto dentro de nosotros a tu maravilloso Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a afinar nuestros oídos espirituales para que ellos puedan escuchar la voz clara e inconfundible de Él en medio de nosotros, desde adentro, desde nuestro ser. Y no solamente a través dentro de nosotros, sino a través de la palabra, a través del hermano, a través del consejo, de la exhortación, que podamos ver tu maravillosa presencia, Señor, en todo esto. Guíanos, Señor. Danos poder. Danos ese maravilloso poder de tu Espíritu en nosotros. Ya tú nos lo has dado. Pero que vivamos y salgamos de aquí conscientes de que Él nos habita y está en nosotros. Y que esa es la garantía, es el sello de la salvación que tú nos has dado. Es que hoy podemos decir: yo soy de Él y tú eres mío, Señor. Es a través de Él que te podemos llamar Señor. Es a través de Él que podemos reconocer y entender que somos tus hijos y podemos llamarte Padre. Es a través de Él que tenemos todas las cosas. Así que, iglesia, Padre, que hoy podamos salir de aquí con esa convicción en nuestro corazón. Y aprovechamos, Señor, para darte las gracias también por todo lo que mis hermanos hoy han dispuesto a poner en el sobre para depositar en el alfolí. Sabiendo, Padre, que tú les ayudas, les prosperas y les bendices, Señor. Y que ellos han puesto allí lo que tú, Señor, has determinado en su corazón que ellos pongan. Y que cada uno de los que está aquí, que ha podido escuchar la voz de tu Espíritu Santo, venga ese convencimiento de tu verdad en él, y que no pase un día más sin que esos cambios comiencen a producirse en la vida de cada uno de nosotros y que demos lugar a los frutos del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.